Continuamos con el ejercicio 9. Dice, sean f, g y h unas funciones tales que f de x es igual a 1 más x al cuadrado. La derivada de g es igual al seno de 1 más 3x, todo eso elevado al cuadrado. G en x igual 0 es igual a 4. H de x es igual a g de 1 más 2x. Es decir, nos entregan un montón de datos y nos piden calcule la derivada de la composición f compuesta por g en el punto x igual 0. Y por el otro lado me piden lo mismo, pero para una composición de h compuesta por f. Entonces, vayamos al primer caso. Recordemos que una composición es una función en donde, en lugar de tener una variable independiente, tiene a otra función. Es decir, esta función g de x ocupa el lugar de la variable independiente. Por el enunciado, la variable independiente está elevado al cuadrado. Por lo tanto, me queda 1 más g de x elevado al cuadrado. Lo que resta es calcular la derivada de esta composición y evaluarla en el punto x igual 0. Por regla de la cadena tenemos que la derivada es igual a la derivada de f con respecto a g de x, es decir, considera a g de x como si fuese una variable independiente y luego lo multiplica por la derivada de g con respecto a x. Ahora lo que resta hacer es ver quién es esta derivada. Esta derivada es 2 por gx. Noten que al derivar f con respecto a g de x, estoy considerando a esto como si fuese una variable independiente. Por lo tanto, puedo aplicar la regla del exponente, que me dice que baje el exponente, que en este caso es 2, multiplicando. Y al 2 que tenía, le reste 1. Por lo tanto, me queda g de x elevado a la 1. Este 1, al derivar, se me hace 0. Entonces, me queda únicamente 2 por g de x. Ahora, esta derivada me la entrega el enunciado. Por lo tanto, lo que resta hacer es reemplazar y llego a esta expresión. Evaluando el punto en x igual 0, obtengo 2 por g en 0. Recuerden que g en 0 es dato, dice el enunciado que es igual a 4. Seno al cuadrado del seno en 1, porque al cambiar x por 0 tengo 1 más 3 por 0, que eso da 1. Y esto me termina dando 7,4 por 10 a la menos 7. Lo importante aquí no es el resultado, sino que ustedes puedan ver que una composición se arma cambiando la variable independiente por la función. La función que yo escoja tendrá su propia variable independiente. En este caso han decidido llamar a ambas variables x, pero podrían haber llamado a esta f de t igual a 1 más t al cuadrado y a esta mantenerla como x. Pero no necesariamente el dominio de f es el mismo que el dominio de g, porque el dominio de f al realizar la composición es la imagen de g. Pasemos al ítem b. En el ítem b me entregan h compuesta por f. La tengo que derivar y evaluar en x igual 0. Entonces, el enunciado me dice que h de x es igual a g y me entregan esto, 1 más 2x. Esto está en el lugar de la variable independiente. Por lo tanto, a esto la puedo ver como una composición de funciones, a la que llamo u. Tengo entonces g de u de x, con u de x igual a 1 más 2 por x. Es decir, desde un principio h era una composición de funciones, una composición de g compuesta por u. Y ahora me están pidiendo que haga una composición con f. Es decir, que continúe reemplazando a esta variable independiente por la nueva función que va a ser f. Me queda entonces que la composición de
h compuesta por f es igual a g compuesta por u, que a su vez está compuesta por f. Esto es como tener g compuesta por 1 más 2 por f de x. Puedo derivar tanto esta expresión como esta otra y llegar al mismo resultado. Yo preferí derivar esta porque parece aclarar más el asunto. Entonces la derivada de la composición por regla de la cadena va a ser la derivada de g con respecto a u de f de x, es decir, derivo a g como si todo lo que está dentro del paréntesis fuese una variable independiente. Luego a eso lo tengo que multiplicar por la derivada de u con respecto a f de x, es decir, considera a f de x como otra variable independiente, y luego tengo que multiplicarlo por la derivada de f con respecto a x. Entonces, la primera derivada no la voy a conocer, no voy a conocer su forma, pero eso no importa, porque no me piden encontrar la forma de la derivada, me piden encontrar el valor que adopta cuando x es igual a 0. Por lo tanto, planteo esto. ¿Qué ocurre si x es igual a 0? Pues entonces me queda que evaluar f en 0 es evaluar esta f en 0. 1 más 0 al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto me queda la derivada de g compuesta por u en x igual 1. Ahora vale recordarles que u de x la conozco, es esta. La he nombrado como 1 más 2x. Por lo tanto, evaluar u en 1 es reemplazar aquí x por 1. Obtengo entonces 3. Y esto se me reduce a la derivada de g con x igual 3. Esta derivada sí la conozco. Me la entrega el enunciado. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar a esta x por 3. Y llego a esta expresión, donde el resultado es 9,1 por 10 a la menos 6. Pero ahí no termina el ejercicio, porque solo obtuve esta derivada evaluada en x igual 0. Me falta esta otra y por último esta otra. Bueno, la derivada de u con respecto a f de x es reemplazar aquí por f y derivar u. Recuerden que aquí f de x está en el lugar de la variable independiente de u, por lo tanto tengo que reemplazarla acá. En lugar de x voy a tener f de x. Y al derivar u voy a aplicar la regla de los sumandos porque veo que hay una función sumándose con otra función. Esta parte me va a dar 0 porque es una constante y esta parte me va a dar 2 por la regla del exponente. F de x al estar elevado a 1 me termina dando f de x elevado a 0. Entonces, si yo quisiera evaluar x igual 0, esto me entregaría 2, ya sea para x distinto de 0 o para x igual a 0. Veamos cómo queda. Aquí he reemplazado el primer resultado que obtuvimos aquí abajo, que corresponde a esta derivada. Acá este 2 viene de hacer la derivada de u con respecto a f de x. Y este 2 por 0 viene de hacer la derivada de f con respecto a x, evaluando luego en x igual 0. ¿Cómo obtengo la derivada de f con respecto a x? Pues tengo que derivar aquí. Utilizaré la regla de los sumandos y luego la regla del exponente. Me queda entonces 2 por 0, porque la derivada de f con respecto a x es 2x. Y esto se reduce entonces a 0. Lo único que tienen que extraer de este ejercicio es que una composición se arma reemplazando la variable independiente de la función por otra función. Luego tendrán que aplicar para encontrar las derivadas correspondientes la regla de la cadena. Noten que aquí tengo una composición. A veces puede ser muy difícil distinguir si uno tiene o no una composición, pero noten que en el lugar de una variable independiente tengo una suma y un producto y algo que es independiente. Tengo otra expresión,
Por lo tanto, eso ya me está diciendo que aquí se ha reemplazado a la variable independiente de g por 1 más 2x, es decir, por una nueva función. Eso me dio la pauta para llamarla u de x, y para ser razonables a esa u de x la he llamado justamente 1 más 2 por x. Bueno, esto sería todo. Si tienen preguntas o dudas, déjenlas en la caja de comentarios.